Gloria a Dios. Yo quisiera que me acompañara al segundo libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer ahí desde el verso 1 hasta el verso 5. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hoy estaba programado un viernes familiar y vamos a hablar un poco acerca de la familia. Vamos a hablar un poco acerca de los hijos. Si usted ha estado escuchando Espigas Bíblicas, ¿cuántos han tenido seguimiento al programa Espigas Bíblicas? Levanten su mano, por favor. Todos los que mañana a mañana, de lunes a viernes, escuchan el programa Espigas Bíblicas, hemos estado hablando, los hermanos han estado compartiendo temas muy importantes. Y hoy se habló, acerca de los hijos. Y yo creo que es importante que hablemos un poco de los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos padres hay aquí? Habemos bastantes, ¿verdad? Dice, la guerra entre las familias de Saúl y de David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Abnón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. El segundo, Gilead, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Puede tomar su lugar. Bueno, cuando empezamos a leer estos versos, a veces decimos, bueno, ¿qué podemos aprender de ahí? Pero en esta noche yo quisiera compartir con ustedes, como padres, y también aquellos hijos que están acá. Lamentablemente creo que la lluvia no dejó que vinieran todos, pero hay un buen grupo, gloria a Dios. Pero el Señor estaba poniendo en mi corazón que viéramos un poco acerca de los hijos de David, esos que tuvo en Hebrón. 6, dice acá, fueron los hijos que tuvo David en Hebrón. Usted sabe que él gobernó, el rey David gobernó 7 años y medio en Hebrón, en un reino que todavía no estaba consolidado. Todos conocemos cómo a través de un profeta, Samuel el profeta, David fue ungido como el rey de Israel. Sin embargo, la preparación de David como rey tuvo que desarrollarse en un ambiente un tanto difícil para él, porque siendo ungido rey, tuvo demasiadas batallas. Pero lo vemos ya en Hebrón y pareciera ser que esas batallas ya habían formado cierto carácter en David. Sin embargo, hoy no lo vamos a ver como el dulce cantor de Israel, a David. No lo vamos a ver como el rey. No lo vamos a ver como el tipo de Cristo que es sacerdote, profeta y rey. No lo vamos a ver de esa manera ahora, sino que tal vez por primera vez nos vamos a acercar un poquito a la paternidad de David. Y vamos a tratar de ver nosotros como un hombre que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios, probablemente se equivocó en su paternidad. Y eso trajo resultados difíciles en la vida de sus hijos, especialmente en estos 6, por lo menos vamos a ver 3 de ellos, ya que de los otros no habla muy claramente la Biblia, sino solamente los menciona. Pero es interesante que nosotros podamos chequear nuestra paternidad. ¿Cuántos creen que son padres perfectos? Ninguno, ¿verdad? Qué bueno, yo creía que iba a haber alguno. Pero no hay padres perfectos. Hijos, no hay padres perfectos. Sin embargo, David
yo creo que estuvo peleando batallas. Una cosa importante que yo quiero que usted note es que aunque él ya estaba reinando en Hebrón, su reino no era todavía completo y estaba todavía en batallas. Y eso es una de las cosas que yo quiero llamar su atención. A veces los padres estamos en batallas. Y cuando hay batalla en la familia, note que el verso 1 empieza diciendo que había guerra, lo leyó bien, ¿verdad? Entre las familias de Saúl y de David. Yo no sé si tú tienes guerra con alguien, pero puede ser que tengas guerra con la suegra. Puede ser que tengas guerra con el vecino. O tal vez tienes guerra con aquella persona donde estás alquilando. Pero sabe usted que hay guerras, ¿verdad? A veces hay guerras personales. Un padre puede estar en una batalla personal y a la par criando hijos. David estaba peleando, por cierto, las batallas de Dios, pero peleando las batallas de Dios, probablemente David, que parece que tuvo muchos hijos, porque después vemos nosotros que más adelante tuvo más hijos que estos 6, y por cierto que aquí se mencionan solamente los varones, porque era una de las costumbres del pueblo israelita mencionar a los varones. Pero vamos a ver una de las hijas de él, que tuvo que sufrir consecuencias, porque David, aunque estaba peleando las batallas de Dios, en algún momento como padre probablemente se descuidó. Y eso es lo que yo quisiera llamar su atención en esta noche, porque puede ser que nosotros estemos sirviéndole al Señor, puede ser que nosotros estemos asistiendo incluso al culto, pero tal vez nos estamos descuidando en algunos aspectos en relación a nuestros hijos. Y vale la pena que nosotros en esta noche podamos meditar un poco. Usted sabe que una de las costumbres muy interesantes del pueblo israelita, y David por supuesto no fue una excepción, fue que les ponían nombres que tenían un significado. Nosotros les ponemos nombres a nuestros hijos, y generalmente, si usted se llama José y tiene a su primogénito varón, usted le va a poner José. Es una costumbre, yo no sé de dónde viene esa costumbre, pero es una costumbre, ¿verdad? Pero no siempre nosotros estamos, cuando le vamos a poner un nombre a uno de nuestros hijos, estamos meditando como lo hacían los padres judíos. Yo a los padres judíos les llamo padres proféticos. Los padres eran proféticos en esos tiempos, porque yo creo que necesitaban tener una revelación de Dios para poner el nombre, como que ellos esperaban eso. Y David, fíjese que a su primogénito, póngale mucha atención porque Amnón fue el primogénito de David. Yo no sé qué tienen los primogénitos, pero tienen algo especial, ¿verdad? No sé, no estamos hablando de hacer acepción de personas entre nuestros hijos, pero hay algo especial en el primogénito. Yo creo que Dios debe de escoger el lugar como vienen nuestros hijos. ¿Cree usted que Dios hace eso? ¿O no? Yo creo que sí. Dios siempre tiene planes. Y es interesante que Amnón, el primogénito de David, porque se acuerda que su primera esposa fue Mical, pero esta dice que murió sin tener hijos. Y se acuerda usted por qué quedó estéril Mical, ¿verdad? Por burlarse de David, por afrentar a David cuando él alababa a Dios. Pero nos damos cuenta que Amnón, el nombre de este primogénito de David, quiere decir fiel. Interesante. Yo creo que cualquier padre de familia que está aquí
anhela que sus hijos o sus hijas sean fieles a Dios. ¿Verdad que sí? Eso anhelamos con todo nuestro corazón. Por eso oramos, por eso gemimos, por eso a veces lloramos. Aleluya, porque anhelamos que nuestros hijos sean fieles. Y David, yo creo que era un hombre fiel a Dios. Y a su primogénito le puso de esa manera. Yo le quiero mostrar rápidamente los 6 significados de estos nombres, antes de ir a ver cómo fue el desarrollo de algunos de ellos que la Biblia nos dejó escrito. Y creo que nos lo dejó para que nosotros meditemos sobre eso y que meditemos en nuestros caminos. Hoy creo que el mensaje es para nosotros los padres, pero también es para aquellos hijos que probablemente puedan estar hoy experimentando ciertas experiencias difíciles en su vida, y que indudablemente creo que estos mensajes siempre traen el propósito de liberar nuestra alma, de liberar nuestra vida y de traer bendición sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. El segundo dice que fue Kileab, hijo, dice acá en el verso 3, de Abigail. ¿Se acuerda usted de Abigail? ¿Sí? ¿Se acuerda de quién es esta mujer? ¿Quién fue esta mujer? Dice que era una mujer inteligente, que era una mujer prudente, pero estaba casada con un hombre malo. Jovencitas, no se casen con un hombre malo. Abran bien los ojos. Y una de las maneras que las jovencitas van a ser cuidadosas es oír a sus padres. Porque cuando se enamoran, dicen que el amor es ciego. Y ya no oyen a los padres. Yo no sé si Abigail oyó a sus padres o no, pero se casó con Nabal, un hombre de malos tratos, dice. ¿Y sabe usted que dentro de los cristianos hay hombres a lo Nabal? Yo cuando predico temas familiares y veo a las parejas sentadas a la par, mejor trato de ver para otro lado. No vaya a ser que vea un codazo por aquí, un codazo por allá, ¿verdad? Gloria a Dios, sonría. Gloria a Dios. Pero mire, yo creo que cuando nos abren la palabra en cuanto a nuestro papel de padre, hermano, ¿qué santo queda parado? Así que usted, por favor, siéntase en libertad, tranquilo, porque lo que anhelamos es que la palabra nos hable. Pero Abigail, bueno, se casó mal. En esos tiempos, usted sabe que no sé por qué razones los hombres no solamente tenían una esposa. Aquí David tuvo 6 hijos, ¿con cuántas esposas? 1, 2, 3, 4, 5. Eso no se vale hoy, hermanos. Amén. Ahora es marido de una sola mujer. Aleluya. Gloria a Dios. Digan amén los varones. Bueno, gloria a Dios. Pero usted sabe que muere Nabal, yo creo por un juicio de Dios. Y todavía seguimos viendo hombres que son cortados por un juicio de Dios. Y por supuesto también mujeres. ¿Aló? Gloria a Dios. Bueno, Nabal se fue, el hombre de malos tratos. Y mire qué lindo para Abigail, ¿verdad? Abigail es un tipo de la novia que se va a casar. Porque no era cierto que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados muertos y pertenecíamos a un Nabal de malos tratos.
Sí, porque el pecado iba a producir muerte. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo de nuestras almas. Nos tenía, dice, esclavizados, sujetos. Pero cuando Nabal fue quitado, ¿quién vino para Abigail? Su David. Y nosotros, hermanos, tenemos ahora un David. Nuestro futuro es casarnos con nuestro David. Aleluya. Pero este Kiliab, que fue hijo de David y Abigail, fíjese que es interesante el nombre. Yo me sorprendí, porque quiere decir restricción de su padre o restringido de su padre, es decir, no estuvo cerca de su padre. Kiliab. Yo no sé cómo fue que le pusieron ese nombre, pero tengo que entender que David, cuando estuvo con Abigail, fue un hombre que andaba en campañas militares. Y las campañas militares creo que hicieron que Kiliab no creciera con la cercanía de su padre, porque siempre estaba en guerra. Y por cierto, a los niños no se les lleva la guerra. No sé si por eso le pusieron de esa manera, pero Kiliab nos muestra muy claramente lo que ahora está sucediendo. Y ha sucedido tristemente en la mayoría de sociedades latinoamericanas, donde la mayoría de hijos crecen sin su papá. ¿Se acuerda que hace tal vez ya un año, que dejamos de compartir viernes a viernes temas familiares? Lo veníamos haciendo por mucho tiempo, pero en uno de esos temas familiares yo le hablé a usted de los padres fantasmas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos ya no son padres fantasmas? Porque el padre fantasma es el que está en la casa, pero no hace nada. No se le mira. Los hijos quieren que los ayuden en las tareas y dice, ahí está tu mamá. Ya solo falta que le digan, para eso le pago. Casi nunca intervienen en el matrimonio, en la familia. Y muchas madres son las que al fin y al cabo guían a sus hijos, educan a sus hijos, y Kiliab le pasó así. Yo no estoy queriendo juzgar a David, porque no nos toca juzgar a David. Amén. Gloria a Dios. Pero indudablemente que tenemos que ver que estos hijos le nacieron cuando él estuvo en Hebrón, cuando él estuvo todavía en batallas, cuando todavía no había paz. Sin embargo, en algunos momentos me imagino yo que él tuvo paz entre batalla y batalla. Y el tercer hijo se llamó Absalón. Yo creo que este Absalón lo debe haber tenido en un tiempo de paz relativa, porque quiere decir padre de paz. Ahora, yo me pongo a pensar en Absalón. Dentro de un ratito vamos a ir a ver quién era Absalón y quién fue Absalón, hijo de David. Por cierto, que yo creo que es raro encontrar hoy en día personas a las que les pongan ese nombre. Porque Absalón habla de traición. Absalón habla de cosas muy negativas. Amén. Gloria a Dios. Pero Absalón, su nombre, estaba como diseñado a ser un hombre de paz. Y fue lo que menos hizo. La pregunta es, ¿dónde se echó a perder Absalón? ¿Qué fue lo que le pasó a Absalón? ¿Qué será que nuestros hijos cuando van al área de niños, tan bonitos que se ven, verdad? Aunque no todos los papás los llevan.
Ahí me he dado cuenta que prefieren estar cargando a sus muchachitos que llevarlos hasta la cuna. Pero qué bonitos se ven. Van creciendo con las lecciones bíblicas, con la presencia de Dios, pero de repente cuando dejan de ser niños, la mayoría de padres no sabe por qué ya no quiere ir a la iglesia. Siente que es muy aburrido. Y no se sabe muchas veces cómo es que ese niño empieza a tomar un camino equivocado. Y cuando deja de ser niño y ya él toma decisiones propias, usted, hermano amado, no me dejará mentir, que dentro de las mismas familias cristianas hay miembros de esas familias que se fueron por otro lado. Y que eso daña el corazón de los padres, como en algún momento en el futuro, jamás se pensó David que al ponerle a Absalón padre de paz, porque eso fue una administración de bendición sobre la vida de Absalón, jamás imaginó que ese hijo lo iba a hacer ya siendo anciano, salir hasta descalzo. Porque si no salía podía hasta matarlo, porque estaba persiguiendo su posición. Qué difícil es eso. David nunca se imaginó eso. Como nosotros nunca nos hemos imaginado desde tener a nuestros hijos desde pequeños y poderlos criarlos en la amonestación del Señor, nunca nos imaginamos que pudieran en algún momento dado tomar otro camino. Y yo creo que por eso la oración nuestra, la dedicación nuestra, el cuidado nuestro debe ser en todo momento cuidar lo que nos toca hacer como padres. Bueno, yo tengo que caminar rápido. Adonías, el cuarto hijo, adorador de Jehová. ¿A cuánto les gustaría ponerle a su hijo Adonías? Si usted anda buscando un nombre para su hijo que no ha nacido, Adonías es un buen nombre, adorador de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ministrar a un joven desde el vientre para que sea un adorador. Cefatías, Jehová ha juzgado. Indudablemente yo creo que también es muy probable que David, cuando tuvo hijos, dependiendo su circunstancia, porque acuérdese que estaba él en batalla, y le pone Jehová ha juzgado a este hijo, y a Itreán, que quiere decir excelencia de pueblo. Bueno, usted nota que solo uno de ellos tiene un nombre un poco raro, ¿verdad? Que habla de no estar cerca del Padre, de no estar cerca de David. Yo no sé si usted en esta noche puede ser un poco sincero con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos crecieron alejados de su papá? Mucha gente. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y creen que ese era el plan de Dios? No. Pero ¿cuántos están seguros que ahora tienen un Padre Celestial? Cercano, íntimo, maravilloso. Aleluya. Que nos ha permitido ahora tener una mejor relación, si están con vida nuestros padres, con ellos. Pero indudablemente, aunque la Biblia no nos muestra muy claramente qué pasó con Kilián, si quiero llevarlo al mismo libro, solo que en el capítulo 13, y vamos a ver un poquito en el capítulo 13 qué pasó con estos niños. Recibieron bendición con sus nombres. De alguna manera David, yo creo que quiso que sus hijos crecieran en la amonestación del Señor. Sin embargo, David tenía mucho que hacer. Las batallas de David eran su trabajo, por así decirlo.
estaba obedeciendo a Dios. Y sin embargo, probablemente David, aunque no conocemos todos los detalles, pudo haber tal vez pasado un poco más de tiempo con sus hijos. ¿No será que nosotros por nuestro trabajo ya no pasamos mucho tiempo con nuestros hijos? ¿No será que nuestro servicio cristiano incluso nos aleja de nuestros hijos en algunas ocasiones? ¿Será que verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en el equilibrio que tenemos que tener? Bueno, son preguntas que tenemos que respondernos. ¿Lo tiene ya? 13 verso 1 dice: pasado algún tiempo, hoy me gustaría mucho que los diáconos se prepararan con preguntas. Yo no voy a hacer largo, porque me gustaría que usted hiciera preguntas. Este tema es para que usted haga preguntas. Pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente, dice. El padre de paz, ¿sí? Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella. Eso quiere decir que también era hija de David, que se llamaba Tamar. Tamar quiere decir palmera. Y Amnón, primogénito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿No se me está durmiendo? El primogénito, que quería decir fiel. Note usted, se lo voy a leer así en español. El padre de paz tenía una hermana que era muy hermosa, como una palmera. Y el fiel le echó el ojo. ¿Me está siguiendo? No me se entiende, ¿verdad? Lo que pasa es que ya habían crecido. Y como habían crecido, se empezaron a ver los frutos en el corazón de los hijos del hombre conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que no es garantía que tú incluso estés agradando a Dios. No va a ser garantía necesariamente que tus hijos van a caminar bien. Es una esperanza que tenemos, pero a veces puede haber desequilibrios. Note usted que dice entonces, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Ojo, eran medios hermanos, ¿verdad? En otras palabras, eran hermanos. Como en esos tiempos las cosas eran raras, porque acuérdese que en esos tiempos antiguos a veces se casaban entre medios hermanos. Lo cierto es que éste se enamoró de ella, pero como Tamar era virgen, el fiel se enfermó de angustia. Bueno, y ahí empezó a ver unos síntomas en la vida de Amnón. Dice que se enfermó de angustia. Eso significa que este Amnón, este fiel, ya no era tan fiel. Y de alguna manera yo creo entender, si leemos todo el capítulo despacio, que se encaprichó, la quería ella y por eso hasta se enfermó. Bueno, a veces los patojos se enamoran y se enferman, ¿verdad? Ya no quieren comer. Flacos se ponen. No quieren ni estudiar. Generalmente una jovencita o un jovencito enamorado, se vienen abajo sus notas. ¿Será que eso sucede en el ambiente? ¿Sí? ¿Cree usted que en la iglesia debemos hablar sobre esto? Claro, claro que sí. No estamos perdiendo el tiempo. Gloria a Dios. Pero nos damos cuenta que se enfermó de angustia, pero ya ahí había un problema. Amnón había crecido, pero se están mostrando que no hay en él una personalidad equilibrada. Nosotros tenemos que chequear en nuestros hijos, hermano.
Somos los que mejor los conocemos, pero tenemos que ver los síntomas. Y ahí es sumamente importante que aparezca el papá, que deje de ser fantasma y aparezca en la casa. Solo un aleluya. Le cuento, hermanos, que dentro de poco vamos a tener una reunión solo de varones, exclusivamente para hombres. ¿Cuántos se apuntan para venir? Sería bueno un seminario de todo un día, ¿verdad? Les cuento, varones, que me lo están pidiendo a gritos sus esposas. Porque en este año llevamos 3 reuniones con ellas y nos han pedido una urgente con ustedes. Así que, ¿sabe qué les dije yo? Que la íbamos a hacer, pero que ellas iban a ahorrar para comprar la entrada de ellos, porque ellos son muy... para que no tengan excusa. Amén. Bueno, ahí vamos a platicar un poco con ellos. Pero note usted entonces que dice la Biblia que se enfermó de angustia. Hay que ponerle ojo a nuestros hijos. David fue engañado por Amnón. ¿Cuántos padres hemos sido engañados? De vez en cuando, de vez en vez. A veces nos engañan los hijos. Bueno, David no fue la excepción. Y uno se pregunta, pero si era un hombre conforme al corazón de Dios, si era así, era así, y también le pasó. Entonces David se parece a nosotros, en lo humano, ¿verdad? Amén. Lo cierto es que dice, al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana, por eso se enfermó. Hay que chequear. Hay que estar cerca de nuestros hijos. Hermano, cuando te levantes, qué bueno sería que fueras, antes de irte al trabajo, a tocarle el cuarto de tus hijos, orar con ellos, bendecirlos. Tal vez te toma 5 segundos. Pero qué interesante, ¿eh? Porque no es cierto que solo al ver la cara de nuestros hijos sabemos cómo están. ¿Sí o no? Pero a veces estamos tan ocupados que puede pasar una semana y no los vimos. Hoy en día vivimos en una época moderna, ¿no? Supuestamente de mucho progreso. Y muchos de nuestros hijos se levantan sumamente temprano, a las 6 de la mañana ya están en un bus. En el bus van platicando con saber qué gente, de saber qué hogares, de saber qué pensamientos, y se van platicando 1 hora u hora y media con ellos, de ida y de regreso. Y se quedan en el colegio un buen tiempo también, y no pasan ya casi tiempo con nosotros. Yo sé que hay padres de familia aquí que se van más temprano de lo que se van sus hijos, o tal vez no se han levantado cuando sus hijos ya se fueron. Y cuando los hijos regresan, ellos están en el trabajo, y del trabajo se vienen a la iglesia, y no ven a sus hijos. Por eso David no tuvo tiempo de ver los síntomas de Amnón. Ojalá que nosotros, hermano, tengamos tiempo para ver los síntomas en nuestros hijos. Un día acércate y huele su ropa, ¿huele a tabaco o a marihuana? Sí, hay que tener cuidado. Eso no me puede pasar a mí, hermano. ¿Cómo se va a imaginar usted? Diácono de 20 años. No es garantía. ¿Me está siguiendo? No es garantía.
David podría decir, no, yo soy el rey ungido de Jehová. ¿Cómo se van a imaginar que mi Amnoncito esté pensando en lo que ustedes están diciendo? ¿Me está siguiendo? Entonces vemos acá que dice, verso 3, sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto. ¿Será que tus hijos tienen amigos astutos? ¿Conoces a los amigos de tus hijos? ¿Aló? Hermano, ¿has tomado el tiempo para darte cuenta con quién anda? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, sí, es que anda con los compañeros de estudio. Sí, pero ¿cómo son? Que vaya la mamá. Es que nosotros los padres somos buenos. Es que yo soy el que trabajo y me mato. Y habría que ir a ver si se mata realmente, ¿no? Porque de verdad, a veces los trabajos no son tan como los pintan. Eso sí, la ama de casa desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Como diría mi mamá, a lazo y cebo. Ya están enojados los varones. Pero indudablemente que habría que chequear los amigos. Yo creo que los patojos que están aquí dirán, ya tiene que decirme mi mamá, ya tiene que decirme mi papá. Pero nosotros los amamos, nosotros amamos a nuestros hijos. No hay nadie que ame más a sus hijos que los padres. Y había un amigo astuto y era familiar. Cuidado con los familiares. Dice que era hijo de Sima y sobrino de David, pero era astuto. Ay, ¿y con quién se va fulanito? Con mi sobrino, sí, pero ¿qué tal será tu sobrino? ¿En qué andará? Ay, es que el hijo del pastor tal no es garantía. ¿Me está siguiendo? No es garantía. Bueno, yo tengo que caminar rapidito. Dice que era muy astuto. Y mire qué consejito. Le dice, acuéstate, verso 5, y finge que estás enfermo. Hay muchos que le van a decir a nuestros hijos, miente de esta manera, miente de esta manera, miente de esta manera. Hay muchos de nuestros hijos que en algún momento dado te pueden decir, mamá, fíjate que tengo una reunión con mis compañeros. Y no hay reunión de compañeros. Hay que tomar el cuidado dónde andan nuestros hijos. Fíjese que este hombre le enseñó a fingir para engañar al rey y lo engañó. Porque mire cómo en el verso 7 dice, David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado. Ve a la casa de tu hermano fiel. Ahora, mire qué terrible. El que la mandó fue su papá a que la violaran por no conocer al hijo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que ella se fue con la palabra del rey! Porque la palabra del rey ya no era solamente la palabra del padre, la palabra del rey. Y usted conoce todos los detalles, yo no tengo que leérselos, los puede leer en casa despacio para recordarlo. Pero esa jovencita fue destruida por su hermano. Pero eso no se quedó ahí. El padre de paz se puso
iracundo. Absalón. Leamos el verso 23. Pasados 2 años, estamos en el capítulo 13, ya vamos a terminar para las preguntas. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor, cerca de la frontera de Efraín. Dice que Absalón, verso 25, insistió, pero el rey no quiso ir, sin embargo le dio su bendición. Mire qué tremendo. Ahora hay otro plan, solo que ahora es un plan de asesinato. Absalón no perdonó a Amnón por lo que le hizo a su hermana Tamar. Y como no lo perdonó, planificó por 2 años. ¿No será que en nuestros hogares hay batallas entre nuestros hijos por diferentes razones que les pueden hacer o les están haciendo daño? Porque nosotros no vemos los síntomas. Y dice acá que lo mandó con su bendición. A Tamar la mandó para ser violada. No lo discernió. Como nosotros muchas veces no discernimos con quién están caminando nuestros hijos. Y ahora lo manda. Le da la bendición a Absalón en un plan que tenía como propósito matar a su hermano. Yo lo leo rápido. Ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este por su parte les había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón, y cuando se le haya subido el vino. Mire qué interesante. Cuando se les haya subido el vino. Es decir, cuando esté borracho. Quiere decir que era costumbre de los hijos de David emborracharse. ¿Me está siguiendo? Y David no le ponía atención. Y entonces dice: y ustedes, yo les daré la señal de ataque, y ustedes lo matarán. El padre de paz se convirtió en asesino, porque al final y al cabo no hubo liberación, no hubo ministración, no hubo trabajo para su alma, no hubo perdón. Indudablemente era terrible lo que había pasado con su hermana, pero no se lee en la Biblia que David haya hecho algo por honrar a Tamar. No se lee en la Biblia que David haya hecho algo por corregir a Amnón. Y no se lee en la Biblia que David hubiera hecho algo por sanar el corazón de Absalón. Una violación, una muerte y al final un corazón herido de un Absalón que tuvo que huir por 3 años de su padre, y que todo eso al final produjo que Absalón le quisiera quitar el reino a su padre. ¿Todo por qué? Porque los hijos de Hebrón son hijos descuidados. Son hijos que por las batallas del padre pueden estar descuidados. Por supuesto, quiero que usted analice en su corazón este ángulo de la palabra de la paternidad de un David, que vemos frutos equivocados en sus hijos. Vamos a dejar lugar a preguntas. Amén. ¿Quién es el responsable de enseñar y corregir a los hijos? ¿Los maestros en la iglesia, el colegio o los padres? Es una excelente pregunta. ¿Se acuerda usted de los proverbios? Déjeme ver si encuentro uno de ellos para dar una respuesta.
Fíjese que los colegios tienen, creo que 200 o 250 años de historia. ¿Oyó bien? Hace 250 años no habían colegios. Los hijos se educaban en casa. Aprendían a leer en la casa. Era un trabajo de casa. Déjeme chequear. Indudablemente la iglesia siempre va a jugar un papel importante. Y por eso se trata de cuidar y de trasladar palabra de Dios a los más chiquitos. Pero indudablemente es el Padre. Déjeme ver si lo encuentro, usted me ayuda a encontrarlo. Pero es uno de los proverbios que dice: oye, hijo mío, los mandamientos de tu Padre y las enseñanzas de tu madre. 4, 8. Gracias, hermanos. 4, 8. 1, 8 o 4, 8. Mire pues. 1, 8. Sí, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. La pregunta es esa, ¿verdad? ¿Quién corrige? Bueno, aquí está la Biblia. Mire, Dios tiene cuidado de inspirar a un rey sabio como Salomón para que le escriba a los padres de todos los tiempos. Dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ahora, note, el padre corrige y da mandamiento. La madre enseña. Las madres siempre están enseñando. Yo veo a mi esposa todo el tiempo enseñándole a mis hijas. Aprovecha cuando las va a dejar al colegio, las va a traer o las lleva aquí, las lleva allá. Siempre les está dando palabra. Siempre les está dando palabra. Porque las madres enseñan. Pero a mí me toca decir sí o no. Y poner a veces la cara de enojado. Y me toca corregir. Pero cuando el padre deja eso en manos de la madre exclusivamente, se están cambiando los papeles. No sé si me entiende. Y yo creo entender que Dios inspiró a este rey para que nos dejara principios. Esos no son solo principios para el Antiguo Testamento o para los de esos tiempos. Esta es palabra inspirada de Dios. Entonces, al padre le toca corregir. Por supuesto que la corrección es todo un proceso. Porque fíjese que el padre instruye. Instruir es repetir las cosas hasta que el niño las aprende. Y cuando ya las aprende, cuando el padre sabe que las aprendió, si lo vuelve a hacer, entonces se hace acreedor ese niño o ese joven a la corrección. No solamente vas a sacarle chicote, no solamente vas a sacar la vara, por cierto que no es chicote, es vara, ¿verdad? A veces los padres podemos estar tan molestos que ahí va la mano, cuidado, la mano es para... Bueno, ¿será aconsejable tener familiares varones teniendo una hija prejuvenil en casa? Es delicado, muy delicado. Especialmente si el familiar aprendió a gatear. Hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Miren, hermanos, cuando se ministra, se oyen tantos casos de jovencitas violadas por sus familiares que la estadística es demasiado alta, especialmente en Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que indudablemente los papás tenemos que ser sumamente cuidadosos. Póngale 3 candados. No sea muy cuidadoso.
Muy, muy cuidadoso. Porque son situaciones que se pueden dar. Y en el riesgo es mejor tomar medidas. Lo ideal es que la familia viva sola. Eso es lo ideal. Yo sé que vivimos en un país difícil, donde hay familias que se tienen que literalmente apiñar en una casa, pero yo creo que hay que pedirle al Señor que Él obre de tal manera, porque Dios, cuando va a trasladar bendición espiritual a las familias, también va a trasladarle las posibilidades para que las cosas se hagan correctamente. Entonces yo creo que hay que ser sumamente cuidadosos. Yo soy madre soltera y trabajo todo el día, y me toca dejar a mi hijo solo al cuidado de mis vecinos. Estaré haciendo mal, ya que ellos tienen actitudes desordenadas. Miren, qué tragedia que haya tanta madre soltera. Es una tragedia. Sin embargo, qué bendición es saber que Dios tiene para nosotros también bendición y edificación. Yo creo que es muy importante. A una madre soltera no le podemos decir deje de trabajar, ¿y quién la va a sostener? Pero sí le podemos decir sea cuidadosa con quienes deja a sus hijos. Yo sé que hay familiares que muchas veces no quieren hacerse cargo y son situaciones difíciles, pero yo creo que en estos casos, para la hermana que hizo esa pregunta, yo le suplicaría que busque ministración para conocer en detalle. Una pregunta de ese tipo es tan general, en detalle su problemática y tratar de ver cómo se le da algún consejo mucho más directo. Y obviamente si sus hijos ya están presentando algún tipo de consecuencias, pues vale la pena también que ellos puedan ser ministrados, ¿verdad? ¿Qué actitud se puede tomar cuando los padres llegan a descubrir que sus hijos están mintiendo? Sí. La pregunta primera habría que preguntarle a los papás si ellos mienten también. Es que mire, hermano, yo no sé por qué nos hemos acostumbrado nosotros a mentir. ¿Por qué vino tarde? Ay, es que fíjese que el ruletero. Y no es cierto, se levantó tarde. Esa es una mentira. ¿Sí o no? Ah, pero como si digo la verdad, ¿me van a quitar el trabajo? Sí, pero entonces vas a aprender a levantarte temprano. El niño aprende a mentir viendo mentir u oyendo mentir. No hay para dónde. En esos tiempos, ¿se ha dado cuenta usted que se saca mucho las cosas a crédito? Y llegan los de las motos. Yo no sé si todavía usan esos, su Cardex. Cada semana a cobrar. Y el patojito oye cuando dice el papá, dile que no estoy. ¿Qué está haciendo? Mintiendo. ¿Qué está sembrando en el hijo? Mentira. Ahora nosotros venimos a Cristo y seguimos siendo mentirosos. Va pues, solo yo. Seguimos mintiendo. Entonces, los hijos están viendo, y si no hay veracidad en casa, eso se volvió una costumbre. Aparte que la mayoría de los patojos de ciertas edades, cuando ya quieren ser independientes, mienten para poder hacer lo que quieren, como Amnón. ¿Pero por qué mienten? Porque no hay comunicación. Hay muchos jovencitos que saben que si su papá sabe que él quiere hacer tal o cual cosa, jamás le va a dar permiso. Y por supuesto puede ser que no sea adecuado darle permiso porque es algo inadecuado. Pero es importante la comunicación. Que tu hijo sienta que cuando va a hablar contigo, aunque te diga algo disparatado, que sienta que tú no vas a sacarle el chicote de una vez.
sino que pueda hablar contigo. Hay muchos padres que tendemos a, ¿cuál es la palabra? A escandalizarnos, especialmente en la iglesia. Y muchas veces se restringe al hijo, al punto que siempre va a intentar saltarse las trancas. Entonces yo creo que es muy importante la comunicación, muy importante la comunicación. Eso no es fácil, es un proceso, pero yo creo que es importante eso, para que ellos dejen de mentir. Y obviamente, nuestro trabajo es agarrarlos en las mentiras, porque en una de esas mentiras puede venir como resultado un bebé en camino. Hay una hermana que dice que tiene una niña de 5 años. Ella por un tiempo cuidó a un sobrino y desde entonces la niña tomó actitudes violentas. Ella pregunta cómo puede hacer para corregir esa actitud violenta en ella. Sí, yo creo que eso se nota que es un caso de administración, ¿verdad? Para poder chequear hasta dónde esa niña fue afectada, ¿verdad? Entonces yo creo que valdría la pena traer la administración, porque no podemos dar una respuesta objetiva sin conocer todos los detalles, ¿verdad? ¿Cómo se puede mantener el equilibrio y no ser un padre sobreprotector o un padre despreocupado? Sí, esa es la pregunta del millón. Mire, yo creo que nosotros tenemos que saber que tenemos Espíritu Santo. Y usted ya me dijo que tiene un Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado la paternidad de Dios en su vida? ¿Usted la ha experimentado? Es que mire, si usted no ha experimentado la paternidad de Dios, no le auguro una buena paternidad en la tierra. De una vez se lo digo. Porque ¿cómo es Dios? ¿Cómo se comporta Dios con usted? ¿Ah? ¿Me está entendiendo? Usted es su hijo. Bueno, ¿y él lo tiene así del cuello? ¿Sí? ¿Lo mantiene del cuello? ¿No es cierto que le da su espacio? ¿Y qué le dice? Como le dijo a Israel. Acuérdense que a Israel en el Antiguo Testamento Jehová lo reconocía como su hijo. A Israel, ¿se acuerda? ¿Sí? Como una metáfora, pero lo veía como su hijo. ¿Y qué le decía Dios como padre a Israel? Aquí está la vida y aquí está la muerte. Escoge pues la vida, le decía. Pero le ponía las alternativas. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos las alternativas, porque va a llegar un momento donde nosotros ya no vamos a poder detenerlos. Tienen que tomar sus propias decisiones. Entonces Dios nos da espacio. ¿Cuánto tiempo espera Dios que tú te arrepientas de un pecado? ¿Cuánto? Está esperando que tú pecaste y ahí está. ¿Es así Dios? ¿Y por qué nosotros somos así? Es que tenemos que ver cómo nos trata el Padre a nosotros. Es lleno de misericordia. Dice que es lento para la ira y nosotros somos al revés. Y grande en misericordia. Nosotros somos grandes en ira y lentos en misericordia. ¿Verdad que sí? Cuando sentimos ya, no estamos trasladando el corazón del Padre, y eso deforma a nuestros hijos. Y todos, ya les dije, nos hemos equivocado. Pero necesitamos ver cómo lo hace Dios. Dice, con lazos de amor te atraeré a mí, dice. Y nosotros con lazos, pero de otra cosa, atraemos a nuestros hijos. Pero Él dice que con lazos de amor. Mire, una de las grandes cosas para los padres es que aprendamos a amar con amor incondicional. Y ese es el ágape de Dios. Porque Dios te ama
incondicionalmente. Eso sí, ama al pecador, pero aborrece tu pecado. Le es abominación tu pecado, pero te ama. Y de esa manera nosotros tenemos que actuar con nuestros hijos. Aborrezcamos su pecado, pero amémoslos a ellos. Separemos su identidad de su comportamiento, porque en su identidad son nuestros hijos. Dígame, ¿no es cierto que Dios puede hablarle a su corazón y decirle, te amo, no importa qué hagas? Porque ese es el amor incondicional. Eso sí, lo que hagas mal te lo voy a corregir porque te amo. Ahora, decirle a un hijo eso, es muy riesgoso usted. Pero ¿por qué los padres, cuando un hijo tiene un problema serio, lo primero que hacen es echarlo de la casa? Porque no hay amor incondicional. Indudablemente Dios nos va a permear de su amor incondicional en los ágapes de Dios. Yo me recuerdo tanto como el doctor Ríos nos decía que los cristianos debemos de vivir en ágapes. Fíjese que el mundo a los ágapes les llama a grandes fiestas y banquetes. Eso es el mundo. Se robó ese concepto. Pero los ágapes es esto. Debería ser esto. Por eso cuando yo te veo serio, te veo durmiendo, te veo así, te veo así. Ay Dios, es que debemos de disfrutar el ágape de Dios, porque aquí está su presencia. Y cuando nos sentimos amados por ese amor incondicional, es como que nos llenaran a nosotros para que vayamos a dar. Entonces, por eso son importantes los ágapes. Sí, porque es un amor hecho realidad. Por eso nosotros debemos aprender a amarnos aún incondicionalmente. Por eso cuando te miren con cara fea, ama. Tu amor va a amontonar ascuas de fuego sobre aquellos que te traten mal. Pero ese amor no es humano, es divino. Bueno, ya estoy predicando otra vez, ¿verdad? Hay un hermano que pide una aclaración. Dice, en Espigas Bíblicas escuché que en el plan del Señor no hay adolescencia, pero mi hijo muestra todas las molestias emocionales de un adolescente. Sí, yo creo que, miren, en alguna ocasión yo prediqué eso también, pero se lo voy a explicar. Usted sabe que los sociólogos, los psicólogos, los que estudian el comportamiento humano, pues acuñan frases, ¿verdad? Y la adolescencia viene de adolecer, es decir, que le falta personalidad, que le falta definición, que le falta esto, que le falta lo otro, porque es una etapa en la que los jovencitos adolecen de cosas. Pero eso es lo que el mundo ha estudiado, ¿sí? Pero en el Señor no debería de haber eso, si nosotros jugáramos bien nuestro papel de padres. Le voy a explicar por qué. Fíjese que, indudablemente yo creo que la palabra adolescente, si usted quiere, la usa. Y siempre vamos a ver en nuestros hijos, yo tengo hijas adolescentes, siempre vamos a ver características de las que los libros incluso nos muestran. Un adolescente hoy está riendo, a los 5 minutos está enojado. Hay mucha variabilidad. Pero lo que sucede es que yo lo veo en el caso de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús fue un hombre y vivió como hombre, siendo Dios también? Pero veámoslo solo un momentito como Jesús, como hombre. Qué llamativo que a los 12 años aparece en escena. Y no es a los 12 donde empieza, tal vez está en su principal hervor la adolescencia. Las hormonas empiezan. ¿Usted cree que las hormonas también le molestaron a Jesús? ¿Qué piensa? Sí, era un hombre normal, sí. Definitivo. Pero él sabía quién era a los 12 años.
y sabía a qué venía a los 12 años. Nuestros hijos a los 12 años no saben ni quiénes son, ni a qué vinieron a la tierra. Y la responsabilidad es nuestra. Porque Él dijo, en los negocios de mi Padre. Entonces, ¿cuál era la identidad de Jesús? Soy el Hijo de Dios. Punto. En los negocios de mi Padre me es menester estar. Sabía que era Hijo de Dios y sabía que su trabajo en la tierra eran los negocios de su Padre. Entonces, yo creo que nosotros hemos fallado en enseñarles a nuestros hijos quiénes son. Claro, por supuesto que sería maravilloso que nuestros hijos a la edad de 12 años o de 10 o de 8, si fuera posible, ya fueran hijos de Dios. Pero eso no lo podemos nosotros lograr. Pero sí podemos encaminarlos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, para que se conviertan. Por eso, mire, el principal objetivo mío es que mis hijas se conviertan. Es el principal objetivo mío. Ya 2 de ellas se han bautizado. Pero yo no las he forzado. Es que ustedes son hijas de pastor y yo no las forzo. Aunque usted me critique y las critique, yo no las forzo. Porque Dios no me fuerza a mí. Dios no me lleva a mí así, mire. No, me dice, entrégate, ríndete, conságrate. O el Espíritu Santo lo lleva a usted así también. A veces alejamos a nuestros hijos porque los obligamos. Los obligamos por el qué dirán. Nos obligamos por las posiciones. Aleluya. Pero lo importante es que el Señor llegue a sus vidas. Ese es el principal objetivo mío. Y yo creo que es el principal objetivo suyo. Porque si son salvos, mire, aunque sean prietos, morenos, espinudos, lo que sea, ya estuvo. Ya nuestra responsabilidad ya la cubrimos. Lo demás viene por añadidura. Pero no los vacunemos. No vacunemos a nuestros hijos. ¿Por dónde íbamos? Vamos a hacer esta pregunta para ver el resultado del descuido de los padres. Sí. Hay una señorita que está pidiendo el consejo pastoral. Dice que ella tiene 15 años y está enamorado de un joven inconverso de 28 años. Uy, Señor. ¿En serio eso? No es anormal que se enamore una jovencita de 15 años. Porque ninguno de ustedes me va a decir que no se enamoró a esa edad. Hay hermanos que ahora soy cristiano, sí, pero el ser cristiano no le quita a usted esa posibilidad. El problema es que quiera establecer una relación, especialmente con una persona a esa edad, que el único objetivo de un hombre de 28 años es probablemente lo que hizo Abnón. De una vez se lo digo claro. Pero entonces con uno de 15 también, tampoco. No es correcto, no debería de ser correcto una relación de ese tipo porque no va a confluir necesariamente a un matrimonio. Entonces, ¿qué hago con mis sentimientos? Primero, hable con sus padres. No, es que me pegan. Pero usted dígales que está enamorada. Eso es importante, la comunicación. Y que los padres puedan platicar con su hija. Porque mire, el problema no es decirle a ella, no te puedes enamorar, porque eso confunde. Pero sí hacerle ver que esos sentimientos, precisamente por la edad en la que está, no hay madurez emocional. Y por lo tanto, hoy se siente enamorada, mañana quién sabe. Las emociones son como la Coca-Cola, muévala bien y sube y luego baja. Así son las emociones. Entonces yo creo que no vamos a negar que haya una emoción,
pero sí vamos de alguna manera a proteger a nuestras hijas, especialmente en este caso. Este caso es terrible. Y yo le aconsejo a la señorita que busque una hermana madura o alguien de la juventud, si es que viene a la juventud, pero es urgente que hable con alguien. Estás peligrando, jovencita. Hay muchas preguntas, pero por razón del tiempo vamos a hacer la última. Dice, ¿pueden los abuelos fungir como padres cuando los dos padres trabajan todo el día? Miren, yo creo que Pablo decía, esto lo concedo por vía de la concesión y no como mandamiento, ni lo recibí del Señor, ¿verdad? Pablo hacía concesiones. Indudablemente que yo creo que trabajan los dos porque lo necesitan. La primera pregunta que yo haría es, ¿realmente lo necesitan? Porque yo he dicho esto y lo vuelvo a repetir, lo creo con todo mi corazón. Cuando la esposa y el esposo trabajan, generalmente el esposo baja la guardia. Eso yo lo he visto muchas veces. ¿Me oyó bien? Cuando el esposo trabaja, generalmente el esposo baja la guardia, se atiene. Pero he visto también que cuando una pareja, en aras de establecer los principios de Dios en su hogar y poner orden en su hogar, toman decisiones donde ella juega su rol de ama de casa y de madre. Acuérdese, la mujer se salvará engendrando hijos, no es salvación eterna. Está hablando de salvarse de muchas cosas que pueden venir sobre su casa. Engendrando hijos. El rol de la mujer es engendrar hijos, no trabajar. Sí, hermano, pero no le alcanza. Sí, pero tal vez no le alcanza porque no han tenido la fe. Para creerle a Dios, porque también en eso se necesita fe. Porque yo he visto hogares donde él se queda trabajando solo y Dios lo prospera. ¿Por qué? Porque Dios respalda la decisión que están tomando. Ah, pero es que fíjese usted que ya no puedo ir a apoyo campero. Y es más importante que vaya a apoyo campero. Porque indudablemente los abuelos van a hacer lo mejor posible. Fíjense que dicen los abuelos, aquí hay abuelos, dicen los abuelos que a los nietos se les disfruta más que a los hijos. No sé si eso es cierto, yo todavía no soy abuelo y espero que pase mucho tiempo antes de serlo. Pero óigame bien. ¿Por qué los disfrutan más? Porque ya no tienen la responsabilidad primaria y generalmente tienden a alcahuetearlos. Por eso los niños prefieren estar con los abuelos. Y cuando pasa mucho tiempo en la educación al lado de los abuelos, generalmente el niño se deforma y pierden la identidad con sus padres. Y yo conozco gente que le dice papá a su abuelo y le dice el nombre a su papá. ¿Por qué? Porque no hubo identificación. Yo creo que es sensato ponerse a hacer un presupuesto mínimo. ¿Qué tal? Miren hermanos, ahí sí es bueno comer tortilla con sal, pero esperar que Dios bendiga las decisiones que ese hogar tomó, porque Dios está viendo nuestro corazón. Porque a veces la esposa trabaja porque es para sus gustos, para sus chicles. Y claro, el problema es serio, por eso le digo que un día alguien me sugirió que hiciéramos un retiro matrimonial un sábado todo el día. ¿Cuántos se apuntarían? Sí, muy poquitos, entonces no lo hacemos. Sí, porque muchos no pueden ir a un retiro matrimonial como los que hacemos en un hotel. Y me dieron una buena idea. Pero si usted no se quiere apuntar, entonces no lo hacemos. Pero es que qué bonito sería estar todo un sábado tratando diferentes temas. Para toda la congregación, un seminario para la familia, sin ser Luis Palau, ¿verdad? Pero indudablemente que es importante, ¿sabe por qué? Porque hay hombres que jamás se acuerdan de comprarle un vestido a sus esposas. Mientras que conozco hombres que prefieren no comprar ellos para ellos.
y compran para ellos, para su familia, para su esposa y para sus hijos. Conozco hombres que andan en carro último modelo y su esposa en bus. ¿Por qué no compró 2 carros? Así, medio gachitos, pero también está ayudando a su esposa. Ah, no, ¿qué va? Ah, pero el don en su tremendo carro, bien tacuche siempre. Y ella no tiene ni segundo fustán. Sí. Por eso ellas quieren trabajar. Entonces, yo creo que Dios respalda. Es que mire, Dios es un Dios de principios. Dios, decía el doctor Ríos, y hoy lo oía en la mañana, hoy. Pero hoy decía el doctor Ríos recordando las diferencias entre el hombre y la mujer, que hasta, siendo el médico, que hasta se definen en las estructuras óseas. Él decía, pueden pasar 5,000 años y las caderas de una mujer y de un hombre se distinguen. Y es cierto, yo me puse a pensar, de plano que el doctor miraba Discovery como yo a veces lo veo, porque ahí las momias rápido dicen que son mujeres. Y de verdad que no parecen nada ustedes, son raras las momias, ¿verdad? Pero él decía, ¿se acuerdan de aquellos triángulos? El hombre fue creado con espaldas anchas para proveer en casa. La mujer fue hecha con caderas anchas para dar a luz. Hasta ahí lo diseñó Dios. Entonces, el rol de la mujer no es trabajar, pero yo entiendo que por vía de concesión, muchas veces, y a veces tristemente por la haraganería de los varones. Hoy necesito 3 diáconos fuertes, por favor, que me custodien a la salida. Pero es cierto, hay hombres haraganes que no trabajan duro. No trabajan. Y entonces las esposas tienen que ver qué hacen. No solo trabajan en casa, sino que tienen que ver qué hacen. Eso la saca de su rol. Y acuérdese, usted es sacerdote de casa. Usted es la cabeza. A usted le van a pedir cuenta. Por eso, si todavía no se ha apuntado al retiro, apúntese, hombre. Ahí va a ver usted sobre lo que es la restauración del sacerdocio familiar, que tan dañado está. Bueno, hace rato que habíamos de haber terminado, póngase de pie. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya.